las cintas del señor Aleiza y el señor Senillosa en 1977, el supuesto espionaje de 1983 que el señor Sotillos calificó de basura amarilla, las cintas del señor Venegas, las cintas del señor Cacho hablando con el señor de la Rosa, el caso Crillón, el caso Pitiusa, que en teoría habría sentencia este año, el caso Método 3, la conversación al conseller don José María Cuyel que le costó el cargo, las cintas de Perote, que quizá han sido las que más consecuencias políticas han tenido, son algunos de los casos de espionaje político que más han dado que hablar en las hemerotecas de nuestro país. Por escoger un caso de que hablar en esta jornada, vamos a escoger el caso que podríamos llamar Godó-Lobo. Y es que el hecho que empresarios importantes contraten a exagentes de los servicios de inteligencia, y a veces con un ex no del todo claro, no es algo que se inventó con el señor Villarejo. Basta con mirar, por ejemplo, el currículum de alguien como don Joaquín Domingo Martorell. Esa puerta giratoria que le lleva de trabajar de la Brigada de Interior a trabajar para Antena 3 Televisión o para el Corte Inglés. En ese tipo de puertas podemos señalar también a aquel infiltrado neta conocido como el Lobo, que acabó trabajando para el grupo Godó, el grupo propietario de La Vanguardia, justo en el periodo de tiempo en el que aquel grupo era el accionista mayoritario precisamente de Antena 3 Televisión. Lo que se especuló es que don Javier Godó Montañola, el conde de Godó, había contratado a don Miguel Ruiz, que en verdad era don Miguel de Jarza, el Lobo, para que espiara si sus propios empleados le estaban robando. Pero que el señor Miguel Ruiz y otras dos personas, que eran todos ellos exagentes del CSIC, aprovechó para espiar a los principales enemigos y competidores que tenía el señor Godó en aquella época. El señor Martín Ferrán, el señor Conde, que se convirtió en el nuevo accionista mayoritario de Antena 3 en aquella época, el señor Polanco, que en ese momento era el propietario de Canal Plus, el operador Sogecable, y el señor Valerio Lazarov, que en aquel momento era el director de Telecinco. Recapitulemos un poco sobre aquel caso. Cuando el espionaje a Godó, etcétera, etcétera, para controlar La Vanguardia. Alberto Garrofer era un abogado absolutamente mafioso, el creador de toda la operación Lobo. De que un señor que era precisamente un colaborador del CNI, vamos, del CSIC, que se llamaba el Lobo, lo colocaron junto con un coronel del CNI en la estructura de seguridad de Conde de Godó, que se sentía amenazado, o le dijeron que era bueno o tal, y a partir de ahí intervinieron todos los teléfonos y tal. El día 15 de noviembre fue conocida la detención por la Policía Judicial de Barcelona de 3 exmiembros del CSIC presuntamente implicados en una trama de escuchas ilegales. Los órganos del Gobierno que tutelan las funciones del CSIC no fueron informados con anterioridad de las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Inmediatamente ordené abrir una investigación interna en el CSIC para determinar si pudo existir alguna hipotética relación de personas del centro con dichos ex-agentes. Noviembre de 1993. Una red de espías mediáticos es detenida. Al frente de ellos se encuentra el polémico ex-espía y exterrorista Miguel Ruiz alias el Lobo. Soy un agente de los servicios de inteligencia españoles. Como tal he trabajado, como tal me he sentido siempre y sigo sintiéndome que lo que he hecho es cumplir con mi deber, con mi obligación y con mi trabajo como agente secreto, ¿no? Sobre don Miguel Ruiz Martínez, sus señorías conocen probablemente diversos datos que revelan que es una persona poco convencional, al margen de la inexactitud de algunos de los difundidos últimamente. Don Miguel Ruiz prestó servicios a la seguridad del Estado a través del antiguo Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno, conocido por las siglas SECET, antes de ligarse contractualmente con el CSIC el 1 de junio de 1984. Esa relación fue de carácter laboral y duró hasta el 1 de junio de 1985, momento en que se rescindió el contrato a petición del propio interesado. En la actualidad, esta persona tiene pendiente un procedimiento judicial iniciado a instancias de Herri Batasuna, como consecuencia de las acusaciones del entorno de ETA y dados sus servicios anteriores al Estado y su vinculación previa al CSIC, se ha mantenido una relación con él por razones de su propia seguridad. Esto explica los contactos habidos entre el centro y don Miguel Ruiz.
Por razones obvias, no parece prudente profundizar sobre sus anteriores actividades, ya que nada tienen que ver con las actuales. Lo más sorprendente es que el Lobo estaba en nómina del presidente de La Vanguardia, el conde de Godó, y es aún más inquietante que entre los detenidos por figurar en aquella red se encuentran el propio chofer del conde de Godó y hasta su secretaria personal. Por gente no moral, por gente que no tiene escrúpulos, que no respeta las reglas, que dice cosas que no son verdad, etcétera. Y eso me da una pena inmensa porque son gente, muchos de ellos, que han colaborado muchísimos años. La red había estado actuando durante la etapa en que el conde había presidido Antena 3 Televisión, y entre los espiados estaban sus antiguos directivos, don Carlos Fajardo, don Alberto Garrofé y el periodista don Manuel Martín Ferrán. Alberto Garrofé era un abogado absolutamente mafioso, el creador de toda la operación Lobo. También el director de Telecinco, don Valerio Lazaroz, el presidente del grupo Prisa, don Jesús Polanco, o el banquero don Mario Conde, habían sido espiados por aquella red. El conde de Godó fue procesado, acusado de haber ordenado los espionajes. El periodista don Melchor Miralles, del diario El Mundo, aseguró que el conde de Godó había llegado a ordenar que se espiara a su tercera mujer para saber si le era infiel. El director de ABC, don Luis María Ansón, publicó incluso la cifra que el conde pagaba a la red de espías, 6 millones de pesetas al mes. El grupo Prisa, junto a, naturalmente, La Vanguardia, salió en defensa de su socio el conde de Godó, presentándolo como una víctima más de la red de espías y culpando al locutor de la COPE, don Antonio Herrero, de ser quien había introducido la red en el grupo Godó al invitar al Lobo a una entrevista cuando estaba en Antena 3 Radio. ¿De relación con los servicios secretos te queda algo? Muy poco, nada prácticamente. ¿Tu vida una vez que fuiste descubierto, cómo transcurrió? Resúmenos y destácanos lo que más quieras. Bueno, no, eso quisiera dejarlo ya para punto y aparte, para otro momento. Había un caso claro de deslealtad, o sea, la figura, digamos, que llevaba la compañía, ¿no? Había comprado un edificio, por este edificio, si costaba, no sé, 100 millones, le hizo pagar al conde Godó 300, de pesetas, estaba en pesetas. Godó sabe que está pasando algo raro. Y un día, estando hablando con Antonio Herrero en Madrid, Antonio Herrero trabajaba para Antena 3, le dijo: ¿qué te pasa? Le vio muy preocupado, le dijo: es que creo que me están robando, son mi gente de confianza. Entonces le dijo: no te preocupes, yo mañana te envío a un agente. Resulta que era el Lobo, que había sido un confidente de la policía, un hombre infiltrado en ETA, etcétera, ¿no? Por una parte hay una cuestión de deslealtad que se resuelve, pero por otra parte, digamos, los métodos utilizados no son métodos, digamos, escrupulosos, por llamarlos de alguna manera. Hablé personalmente con el fiscal que llevó aquel caso, don José María Mena, que me lo definió como el más difícil de su carrera. Y es que aunque la fiscalía procesó al conde, en base a las declaraciones iniciales de los detenidos, luego todos se desdijeron durante el juicio y el conde fue apartado del banquillo a mitad del proceso, aunque la sombra de aquellos espionajes quedó sobre él. Es cierto que le llegaron hasta espiar en aquella época, a meterle micrófonos y cierto. Tal, que de hecho se llegó a señalar si tenía algo que ver con el anterior presidente de Antena 3. Cierto, lo que no sé es quién me espió. Lo que sí sé, y además ha quedado demostrado en sede judicial, que los servicios de la inteligencia, que ya no sé cómo se llamaban entonces, si el CSIC, el CESOT, el CSET, llegaron a instalar micrófonos en mi casa. El juzgado tenía los planos de mi casa, pero hechos por un aparejador, no un croquis elemental. Y hasta en mi coche costaba en los actos, yo tenía entonces un Volvo, y costaba en los autos que había 3 micrófonos escondidos. Los llevé al taller de Volvo y como solo aparecieron 2 micrófonos de los 3 que figuraban, se quedó uno. Vendí el coche esa misma tarde, aún perdiendo dinero, y de que le piasen a otro, claro. Uno de los medios que más atacó al conde de Godó con esta historia fue el Periódico de Cataluña, el principal competidor de La Vanguardia, pero según su entonces director, don Antonio Franco Estadella, no se debía tanto al hecho de ser competidor como al hecho de que le había dolido saber que él estaba entre los espiados, cuando hablaba con un amigo suyo que trabajaba en La Vanguardia. Yo hice lo posible para ser frío en un asunto que me afectaba personalmente, con mi amigo personal íntimo de toda la vida, que es Carlos Pérez de Rozas. Trabajaba en La Vanguardia. Fue
objeto de espionaje por los espías que tenía Godó en su casa. Sospechaban de que Carlos me llamaba estaban haciendo la reforma de la vanguardia y que Carlos me estaba contando a mí la reforma de la vanguardia, que hubiera sido una infidelidad manifiesta. Carlos y yo nunca hablamos, ni personalmente ni por teléfono de esto, porque entre otras cosas somos hemos sido dos personas serias. Y cuando al final, por otro asunto, se desenmascaró el espionaje de Godó, salieron 18 cassettes de conversaciones de Carlos Pérez de Rodas conmigo, pero claro, yo estaba con ese tema caliente. Yo lo llamé caso Godó. Y en un momento determinado, pues alguien de ese grupo empezó a chantajear y se produjo la detención de todos ellos, etcétera, etcétera. Y eso fue el principio del fin del señor Corcuera, porque el señor, digamos, Narcís Serra se sintió, digamos, traicionado y ahí surgieron todos los problemas que dieron lugar al final del señor Corcuera.